Buenos días a comprensión de los tiempos actuales. Hoy estamos en la segunda clase sobre En Espíritu y en Verdad con el pastor Kyle Bauer. Estas sesiones son maravillosas. Hoy estamos en la continuación y solamente pedimos que tomen nota. Ahí está la cartilla de notas. Tomen nota. Abramos nuestros corazones para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por esta clase y por todo lo que tú has puesto en el corazón del pastor Kyle para impartir a tu iglesia, Señor, y a la iglesia donde quiera que esté. Y también te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser entendidos en los tiempos y a recibir tu palabra para prepararnos, Señor, y seguir creciendo en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, Pastor Kyle, Buenos bienvenido. días nuevamente, clase. Qué gusto y grato privilegio estar aquí de nuevo con ustedes por este video. Y quiero resumir un poquito lo que hablamos la semana pasada acerca de los herreros de oración. Es una manera fresca de mirar la oración a través de las escrituras, pero la frescura es una frescura profética. Las cosas siempre han estado en las escrituras y siempre esas verdades nos han guiado. Pero digo en lo profético porque yo creo que el Señor está llamándonos a entrarle en la oración aún más profundo. Estamos hablando en espíritu y en verdad. Pero quiero seguir desempacando el reinado de Saúl y luego su interacción con David y la diferencia entre los dos, porque uno adoraba a Dios en espíritu y en verdad y otro no. Y nosotros vemos en el libro de Jueces, como hablamos la semana pasada, de que había un ciclo, de que los hijos de Israel se metían en la idolatría. Y luego como ellos salían de debajo de la bendición de Dios, Dios permitía que sus enemigos los vencieran. Y luego en su miseria clamaban al Señor. Acuérdense, en su miseria clamaban al Señor, no en su arrepentimiento. Uno es superficial, otro es en espíritu y en verdad. Lo superficial dice, Señor, yo necesito, dame, porque estoy en miseria. El otro es, mi corazón se quebranta por el pecado y por lo que yo he hecho y yo quiero una transformación. Si oramos de superficialidad, somos ya condenados a repetir este ciclo una y otra vez. Pero si de veras nos quebranta el corazón y buscamos al Señor en espíritu y en verdad, podemos salir de este ciclo y no volverlo a repetir, porque Dios está transformándonos. Entonces, después de su clamor al Señor a través de su miseria, Dios tuvo misericordia de ellos. Levantó un juez, el juez los liberó. Y luego Israel servía al Señor durante toda la vida de este juez. Y luego muriéndose este juez, volvieron a la idolatría. Y cada vez que volvieron era cada vez más depravado, más perverso, más alejado de Dios. Hasta que llegamos con el sacerdote Elí. Y Elí era el penúltimo juez de Israel. Samuel, el profeta, era el último juez de Israel. Pero el penúltimo juez, Elí, era un sacerdote, pero un sacerdote pasivamente permisivo en las cosas de la maldad, siendo el penúltimo juez antes de que Dios enviara el primero de los profetas a Israel en la persona de Samuel. Vemos la depravación de Israel en una manera más fea todavía, porque cada vez ese ciclo no solamente va hacia adelante y hacia abajo, cada vez se va más depravado. Elí y sus hijos, los sacerdotes, eran malísimos y permitían un estado de Israel
permanecer, que era alejado de Dios y no experimentaron victoria sobre sus enemigos. Quiero recalcar esto. Debido a su pasividad y su permiso de permitir todas esas cosas, ellos no pudieron vencer sus enemigos. Elí era el único juez que no pudo liberar a los israelitas. Además, era casi ciego y gordo y pasivo. Pues eso no es el líder que va a liderar hacia la victoria, ¿verdad? Entonces, después de los jueces vienen los reyes, pero antes de que Israel pida un rey, Dios envió un profeta. Y el profeta Samuel los llamó al arrepentimiento. Elí permitió toda la maldad, Samuel los llamó al arrepentimiento, y aún sabiendo el pueblo de Israel que había un profeta hablando la palabra de Dios, ellos todavía querían una solución humana a sus problemas espirituales. No querían escuchar a Samuel. De hecho, cuando ellos clamaron a Samuel por un rey, danos un rey para que seamos como las naciones alrededor, Samuel se ofendió. Samuel era profeta y era juez. Samuel dijo, yo he estado juzgándolos por tantos años, indicando que Samuel era juez. Pero también la Biblia indica que Samuel era profeta. Profeta y juez era una figura de transición entre los jueces y hasta los reyes. Pero Samuel se ofendió porque cuando llevó la súplica de la gente delante del Señor, el Señor dijo, mira, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. ¿Por qué le tuvo que decir el Señor a Samuel, no te están rechazando a ti? Porque Samuel estaba bien sentido. Había juzgado al pueblo, había liderado al pueblo, había profetizado al pueblo y el pueblo lo aceptaba en esos roles. Además, Samuel era un sacerdote también. Sacerdote, juez y profeta y líder de Israel. Y él hizo bien por el pueblo de Israel, no como el sacerdote anterior, Elí. Y aún así, en medio de su liderazgo, dicen, danos un rey. Y Samuel está bien sentido. Así que Dios le tiene que decir, hey, no te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. Porque Samuel se sintió bien rechazado por ellos. Y yo creo que en lo personal lo sintió, pero también en cuanto a la palabra de Dios que Él les daba. Él profetizaba la palabra de Dios y sus palabras no caían al suelo. Y todo el mundo lo sabía. Pero todavía, mira, tus palabras no nos bastan. Tu liderazgo no nos basta. La palabra de Dios no nos basta. Tu sacerdocio no nos basta. Danos un rey humano que nos vaya a liderar como las naciones alrededor. Ok. Entonces Dios básicamente dijo al pueblo, hágase tu voluntad. Y los dio un rey Saúl de los benjamitas, como hablamos de eso la semana pasada y el significado de un benjamita. Ahora, durante el reinado de Saúl, por la mayoría del reinado, Samuel aún vivía y profetizaba a Saúl, por lo menos por la mitad de su reinado, sino más. Y en 1 Samuel capítulo 13 es el versículo bíblico que nos está guiando durante todo este estudio. 1 Samuel 13, versículos 17 al 22. Dice, ahora no había herreros en la tierra de Israel en estos días. Los filisteos no los permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar una hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes.
Por eso el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Ahora, esta última frase, nadie tenía espada en el día de la batalla, excepto Saúl y Jonatán. Vamos a ver esto en la semana entrante, cuando se enfrenta Israel con Goliat. Y vamos a desmenuzar esto un poquito allá en esta semana. Pero no habían armas ni herreros en Israel en aquel momento. El enemigo, los filisteos, tenían a Israel bien oprimido y por eso no había armas. Por su opresión no quería que tuvieran armas. ¿Por qué? Porque un pueblo bien armado tiene la capacidad de resistir y derrotar a sus opresores. Por eso, en cada tiranía del mundo, una de las primeras cosas que los tiranos hacen es desarmar a la gente, porque así no va a tener retos. Los filisteos no eran diferentes. Ellos desarmaban a los, no solamente de sus armas, pero de su habilidad de forjar armas. Cuando los enemigos de Israel los dominaban, siempre era un asunto espiritual. Desde Josué y Acán, y cuando perdieron la batalla de Ai, fue porque Acán había traído pecado al campamento. ¡Pum! Perdieron la batalla. En el libro de los jueces, como hemos dicho varias veces, vez tras vez, pierden sus batallas y son oprimidos por sus enemigos por su infidelidad a Dios. Ahora estamos con Saúl, el primer rey de Israel. Ya transicionamos de los jueces hasta los reyes. Y Saúl, bajo su reinado, todavía, aunque él es rey de Israel, todavía no los ha liderado en una victoria total. Y no vemos esto hasta David, el hombre conforme al corazón de Dios. Es obvio que Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios, y así no pudieron por completo salir de debajo de la opresión de los filisteos. Entonces, como hemos visto, ya hemos visto eso en el ciclo de los jueces, en un sacerdocio caído, la manera de Israel despreciar a Dios. Acuérdense de Bet-Semes y los 70 hombres que quisieron mirar debajo de la tapa del arca del pacto, y el desprecio con que trataban la presencia de Dios. Lo vimos en la petición para un rey humano para solucionar problemas espirituales, y el rechazo del mensaje de Dios por Samuel. Entonces, cada vez que no había armas y había opresión con los israelitas o de los israelitas de sus enemigos, siempre era por un asunto espiritual. Y eso debe hablarnos mucho a nosotros mismos en nuestras vidas actuales hoy. Cuando estamos sufriendo pérdida en la vida, uno puede mirar áreas de pecado en nuestras vidas. Ahora, eso no es decir, si estás sufriendo o si estás llevando una tribulación, automáticamente significa que eres un pecador. Porque la Biblia es bien clara de que en esta vida tendremos tribulaciones, tendremos tentaciones, tendremos tragedias, tendremos persecuciones. Como Job, sus amigos, ¿se acuerdan del libro de Job? Sus amigos querían decirle, mira, todo eso te está pasando porque eres bien vil y pecador. Y Job mantuvo su inocencia delante del Señor. Pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de que cuando se siente que no podemos avanzar en la vida, andamos en depresión, andamos en ansiedades, andamos en ciclos de pecado y no podemos avanzar en alguna área, no estamos entregándonos totalmente al Señor y estamos en la misma pauta que los israelitas en el libro de los jueces. Y Dios quiere romper este ciclo y esta pauta. Otra vez, Jesús dijo, yo he vencido al mundo, pero en esta vida tendrán
tribulaciones, pero ojalá que puedan ver conmigo es la diferencia entre una tribulación, porque vivimos en un mundo caído, y el ciclo de pecado en que vivimos. Con el rey Saúl, él seguía el mismo ciclo, la misma pauta que los jueces anteriores, oprimidos, y él no pudo lograr algunas victorias, pero no toda la victoria, porque él seguía en esta pauta de desobediencia. Así que sus enemigos los correteaban, y no porque eran débiles, sino porque no estaban bien con Dios. Ahora, hay un vínculo directo entre la infidelidad de Israel y su falta de armas. Mira lo que dice en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 8. Ahora, eso fue durante la juez Débora. Y ella logró una victoria para Israel, y ella hizo un canto. Y parte de su canto fue así. Escucha bien, porque eso es bien interesante. Dice: cuando escogían dioses nuevos, la guerra estaba a las puertas. ¿Por qué estaba la guerra a las puertas? Porque Israel escogió nuevos dioses. Su idolatría invitó un ejército de sus enemigos. Un ejército del infierno viene en nuestra contra cuando estamos bien permisivos del pecado en nuestras vidas. Ahora Débora sigue cantando. Dice: cuando escogían dioses nuevos, la guerra estaba a las puertas, y no se veía ni lanza ni escudo entre 40,000 en Israel. No solamente su pecado permitía que avanzaban los enemigos en su contra, pero eran desarmados totalmente. O sea, eran espiritualmente incapaces de tratar con el infierno en su vida. Esa es una gran lección para nosotros. Cuando estamos permitiendo el pecado en nuestras vidas, estamos desarmados. Cuando nosotros nos vestimos de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación y la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado de la paz, escudo de la fe, espada del Espíritu, esas cosas, cada una de esas cosas en su manera representa la palabra de Dios, que nos cubre, que nos protege, que nos da con qué avanzar. Pero cuando desechamos la palabra de Dios y nos vestimos de otra cosa, nos vestimos de pecado, estamos viviendo a través de la carne en vez de a través del Espíritu. No estamos viviendo en espíritu y en verdad, estamos viviendo en mentira y carnalidad. Estamos totalmente indefensos y desarmados delante del enemigo. El enemigo quiere hacernos tropezar hacia el pecado, no para que se pueda reír de nosotros, sino que Él sabe que cuando nos metemos en el pecado, Él nos puede desarmar y puede hacer su manera con nosotros. Y cuando oramos, cuando hacemos guerra espiritual, encontraremos que nuestra alma no está bien, la conciencia no está bien, nuestra vida espiritual no está bien, y estamos desarmados. Y Él puede lograr una victoria, no porque Él sea más poderoso que nosotros, y mucho menos más poderoso que Jesús, pero que ya hemos colocado en el suelo nuestra armadura y nuestras armas. Como cantó Débora: cuando escogían dioses nuevos, la guerra estaba a las puertas, y no se veía ni lanza ni escudo entre 40,000 en Israel. La desobediencia de Saúl era bien grande, pero habían 2 veces que Saúl desobedeció en sus sacrificios, y en sus sacrificios y su desobediencia nunca pudo vencer a sus enemigos, y además en su desobediencia perdió su reinado. Entonces el sacrificio de Saúl
que él desobedeció al Señor, desechó su palabra para hacer su propia cosa, y eso es una enseñanza totalmente diferente que un día me gustaría hacer con ustedes. Pero el sacrificio de Saúl era porque temía al hombre. Su ejército le estaba abandonando. Samuel no llegaba lo suficiente rápido para ofrecer el sacrificio, y Saúl ofreció el sacrificio para inspirar a sus tropas no abandonarlo. La segunda vez que Saúl desobedeció con sus sacrificios fueron con los amalecitas, otra vez por temor al hombre, porque la palabra de Dios fue de aniquilar a los amalecitas, hombres, mujeres y niños y todos los animales. Pero los soldados comenzaron a murmurar, dice, hey, ¿por qué estamos destruyendo los animales? Y dice la Biblia que Saúl dijo a Samuel, yo temía la voz de mis soldados. Entonces yo permití que se quedaran con los animales buenos, que era una contradicción a la palabra de Dios. Cuando se permite el espíritu de Saúl en la vida de uno, ese mismo espíritu de rebeldía, de desconfianza, cuando se permite el temor al hombre que gobierna nuestras decisiones, cuando Dios es algo nada más de suerte y un talismán para nosotros, para consultarlo solo cuando hay problemas, como hablamos la semana pasada. Cuando intentamos acercarnos a Dios no en espíritu y en verdad, sino en mentira y carnalidad, o egoísmo y carnalidad, siempre resulta en la pérdida del poder y autoridad y nuestras armas. Y muchas personas son espiritualmente débiles y ahora parece que el mundo nos vence. Pero eso es un llamado profético al cuerpo de Cristo, a desechar el pecado, enfocarse en el Señor, volver a poner la armadura de Dios y colocar o llevar las armas del Espíritu, y con una conciencia limpia delante del Señor, tener tus armas y ahora interceder, orar fuerte en espíritu y en verdad. Y a veces nosotros tenemos que volver a forjar estas armas que se han perdido o armas que no se han utilizado por mucho tiempo. Ahora, fue hace casi exactamente un año de ahora. Esta grabación es el 10 de noviembre de 2021. Y fue hace casi exactamente un año, noviembre de 2020, que estuve en un tiempo de oración. Y el Señor comenzó a hablar conmigo y me dijo algo tan raro, algo en que casi no había pensado en toda mi vida, algo tan inesperado. Entonces estoy sentado en la presencia del Señor y me dice estas palabras. Dijo, tú eres un Smith. Ahora, en inglés, Smith es un apellido. Mi apellido no es Smith, mi apellido es Bauer. Y en inglés, Smith significa herrero. Tal vez alguien que está mirándonos ahora se apellida Herrera. Tú eres en inglés, un Smith o un herrero. Eso es de donde es la etimología del apellido Herrera. Es un herrero. Entonces me dijo, tú eres un Smith, un herrero. Y me quedé pensando, dije, pues eso no es mi apellido es Bauer. Y luego se me ocurrió de que sí tengo el apellido Smith entre mis antepasados. Mi abuela materna, su apellido de soltera era Smith. Y dije, pues es algo que obviamente yo sabía eso, pero en mi vida no lo había pensado, no lo había tomado a pecho, porque es un apellido un poco retirado en mi descendencia, pero es parte de mí. Y me dije, tú eres un Smith.
Y luego me llevó a este pasaje bíblico de que hemos leído esas 2 semanas pasadas, 1 de Samuel 13:19, de que en este tiempo no habían herreros en Israel. Y como se lee en inglés, no habían smiths o blacksmiths en Israel en aquel momento. Y el Señor comenzó a hablar conmigo de que la habilidad de orar y forjar armas en la oración se está perdiendo. Y que Dios quiere que yo y mi familia y mi iglesia y los que están escuchando en esos momentos alrededor de los Estados Unidos y alrededor de Latinoamérica, nosotros somos herreros de oración. Se ha perdido mucho la oración, pero Dios está diciendo, yo estoy instituyendo nuevamente los herreros en mi iglesia, los que van a guerrear en el Espíritu, los que van a confrontar a Goliat, que vamos a leer esto en la semana entrante, los que van a interceder, los que van a clamar a mí, y voy a poder utilizar a las armas de mi iglesia nuevamente. Fueron hace unos 4 años, 3 años y medio, 4 años, que el Señor me dio una visión. Y fue una visión de la iglesia donde estaba sirviendo en aquel momento, donde yo era un pastor, pero no era el pastor principal. Y el Señor me mostró la iglesia, de que había un lugar de muchos tesoros, y en las paredes yo podía ver armadura, yo podía ver armas, yo podía ver cajas llenos de tesoro y toda clase de tesoros, pero todos estaban oxidados y llenos de telarañas por falta de uso. Y el Señor me mostró que en la iglesia había todo el tesoro y la disponibilidad del cielo, todas las armas del cielo, toda la riqueza del reino de Dios a nuestra disposición, pero no se estaba usando. Y yo sabía que el Señor nos estaba llamando para volver a usar toda la riqueza del reino, todo el poder del reino de Dios. Y mucho de ello se encuentra en la oración. Entonces, ese es el mensaje profético. Tú eres un herrero de la oración. Forja armas en el Espíritu que Dios puede usar para liberar tu familia, para liberar tu iglesia, para liberar tu pueblo, tu ciudad, tu país. Dios está dependiendo de los guerreros de su reino, los guerreros y los herreros de su reino. Los herreros son los que forjan armas. Hay herreros de cobre, herreros de oro, de plata, de hierro, de acero, de toda clase de metal. Y cuando ellos van forjando armas, ellos tratan con las impurezas en los metales, especialmente los metales preciosos como plata y oro. Ellos derriten todo el metal, y las impurezas salen a la superficie y los limpian. Y lo vuelven a derretir y lo hacen hasta que quede el metal más puro. También los herreros llevan el fuego y el martillo para forjar. Dios lo hace con nosotros, pero nosotros lo hacemos con nuestras armas en oración. A nadie le gusta que Dios lleve el fuego y el martillo, porque ¿qué es lo que se hace con un metal? Cuando Dios nos forja a nosotros, Él nos mete en el fuego. Híjole, ¿y a quién le gusta que Dios te meta en el fuego? Y está súper caliente y dice, ay, Señor, sácame de aquí, sácame de esta tribulación, sácame del fuego. Dios en su misericordia nos saca del fuego. Y nosotros decimos, mucho mejor. Y es luego cuando el Señor toma su martillo y comienza hasta que nos forje a ser la gente que Él necesita que seamos para su reino. A nadie le gusta eso.
pero es la manera del reino de Dios. Él nos está forjando para ser sus herreros y guerreros. Y luego nosotros hacemos lo mismo. Nosotros a través de la oración, fuego y martillo, estamos forjando nuestra habilidad de interceder, nuestra conciencia en pureza. Estamos forjando todo lo que es una vida espiritual, donde tenemos la fuerza espiritual para derrotar al enemigo. Los herreros afilan herramientas. Ellos afilan las herramientas de otros y luego arman a la gente en la batalla. Ahora, quiero que escuchen esto, porque nosotros 2 veces yo he leído esa parte de la Escritura y tal vez tú hayas pensado, ¿por qué estará el pastor leyendo esto? Que cuando los israelitas tenían que afilar sus hoces o sus hachas o sus arados, tenían que ir a los filisteos. Oh, escúchenme, pueblo de Dios. En eso hay una gran lección. Les costó plata para que los filisteos pudiesen afilar sus herramientas. ¿Cuántas veces la iglesia de Cristo Jesús se acerca al mundo para afilar sus vidas? No pasamos suficiente tiempo con el Señor, no leemos su palabra lo suficiente, no escuchamos lo suficiente de su Espíritu Santo. Y nosotros pasamos tiempo en las redes sociales, pasamos tiempo en la televisión, pasamos tiempo en la política, queremos escuchar las opiniones de nuestros socios, queremos escuchar las opiniones de nuestros familiares, queremos escuchar eso y de ahí agarramos nuestra perspectiva del mundo. Es como ir a los filisteos, ir al enemigo del bien, del reino de Dios, para que ellos nos afilen de veras. Y luego les costaba plata para que los filisteos lo hiciesen. Cada vez que vamos con el mundo y ellos nos afilan, ellos quitan algo de nosotros y nos cuesta a nosotros. Cuando vamos con el Señor y Él nos forja y nos afila, no disminuye quiénes somos. Pero ¿por qué la iglesia irá afuera de la palabra de Dios o afuera de la compañerismo de la familia de Dios para ser afilados por otras cosas? No es decir que no podemos aprender algo fuera. Claro que podemos aprender, pero de que algo nos esté afilando espiritualmente, no. Ningún filisteo a mí me va a afilar. Me va a afilar la palabra de Dios. Me va a afilar la oración y la voz del Espíritu Santo. En cuanto doblegamos al enemigo y pasamos más y más tiempo, nos va a costar más y más. El mundo no te puede afilar en las cosas espirituales. Lo que te va a hacer es te va a forjar y conformar a ser su imagen y no la imagen del Señor. Nosotros somos los herreros. Isaías 54, versículo 16. Es un versículo muy familiar, pero mira lo que dice. Dice, he aquí, yo he creado al herrero que sopla los carbones en el fuego y que saca una herramienta para su trabajo. También yo he creado al destructor para destruir. Somos los herreros y las armas son de la oración. Yo he creado el herrero para que sople los carbones. Y Dios crea los herreros, somos los herreros de oración. Ahora, versículo 16 dice así, y no prosperará ninguna herramienta o ningún arma que sea fabricada en contra de ti. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la heredad de los siervos del Señor y su vindicación de parte mía, dice el Señor.
yo soy el que hace los herreros y ninguna arma forjada en su contra. Esa palabra forjada es la misma palabra en hebreo que se usa para los herreros. Ninguna arma que ha sido forjado, que ha sido herreado, si lo puedo decir así, en tu contra prosperará. En otras palabras, el enemigo tiene sus herreros también. Pero lo que ellos forjan no prosperará en tu contra. En cambio, Dios a ti te ha hecho un herrero. Y Dios usará las armas que Él te ha dado para vencer al enemigo. Y eso es en parte lo que significa venir al Señor en oración y adoración, en espíritu y en verdad. Cuando venimos con la sinceridad de alma y lo profundo del espíritu clama hacia lo profundo. Dios nos forja, Dios nos hace herreros y luego utilizamos las armas que Dios nos ha dado para avanzar su reino. Ojalá que eso haya sido de reto para nosotros, para ustedes, y que Dios les esté hablando y que les anime a entrarle más duro en la oración, en espíritu y en verdad. La semana entrante vamos a regresar con Saúl, David y oraciones contestadas. Y vamos a concluir ese tiempo de oración y vamos a entrar en 2 semanas de la adoración en espíritu y en verdad. Que el Señor los bendiga. Los quiero mucho. Nos vemos la semana entrante. Muchísimas gracias, Pastor Kyle. Muy, muy buena esta enseñanza. Definitivamente tenemos muchísimo para practicar y para aplicar en nuestras vidas y que sea el Señor entrando a lo más profundo de nuestros corazones. Yo creo que el Señor quiere sacar cosas y entrar a lo más profundo de nuestro corazón para que nosotros crezcamos y seamos fortalecidos en Él. Y estas enseñanzas pues son para eso. Venimos con corazones abiertos para seguir aprendiendo y permitirle al Espíritu Santo que nos siga enseñando. Entonces, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.